Nosotros, por supuesto, que rechazamos siempre la violencia. Faltaría más. Lo hemos hecho siempre. Sentimos, como dije ayer, una profunda admiración y respeto por nuestros deportistas, por los ciclistas de la Vuelta Ciclista a España. Por eso se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión. Pero también sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? Nuestra posición es clara y rotunda y además creo que la comparte una inmensa mayoría de la ciudadanía. Da igual lo que voten, vota izquierda, derecha, centro, da igual. Porque están en el sentido común, están en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional que está siendo menoscabado por Rusia y por Israel. Por tanto, nuestra posición es clara y rotunda. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más. Amigos, amigas, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el que un día dice una cosa y hace otra, pero que por lo menos es uno de los pocos europillos que con firmeza ha condenado lo que Israel, la barbarie que Israel hace en la Franja de Gaza y que también abiertamente se ha confrontado en estos momentos. Pedro Sánchez escala y va más lejos aún y dice, es tiempo, es momento de hacer que Israel se vaya de las competiciones. Pedro Sánchez, me parece que en estos momentos, quizás lo diga de dientes para afuera, pero es uno de los gobernantes en Europa, de los poquitos, de los muy poquitos, que se atreve a levantar la voz. Ya el 9 de septiembre de 2025, recientemente, el gobierno de Pedro Sánchez había condenado también el ataque de Israel en contra de Qatar. Dijo Pedro Sánchez textualmente, vulnerar su soberanía y su territorio es una clara violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas. La violencia no puede seguir expandiéndose sin control por Oriente Medio. Es momento de volver al marco de la racionalidad, de la diplomacia y del derecho internacional. Y además, a esto hay que sumarle que también Pedro Sánchez había lamentado, había condenado la violencia precisamente en contra de los palestinos. Pedro Sánchez también dijo que, y esto también en Israel se ha armado, como dirían los españoles, la que se ha liado, porque en Israel, por ejemplo, en Medio Tiempos de Israel, dice que el primer ministro español lamenta la falta de armas nucleares como razón por la que no puede detener la guerra en Gaza. Esto diría Pedro Sánchez, España no tiene bombas nucleares, solos no podemos detener la ofensiva israelí, y dicen que Pedro Sánchez pues ya está, dicen, del lado de los terroristas. Ahora han empezado a demonizar a Pedro Sánchez, quien es el que más ha levantado la voz justamente en Europa, condenando lo que hace Israel en contra de los palestinos. Y esta pregunta que realiza el presidente del gobierno español, ¿por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? Me parece que la respuesta sería por hipocresía y por la influencia que tienen también los lobbies sionistas en Europa y también en Estados Unidos. Y Europa, pues me parece que con un tipo como Pedro Sánchez, que ha sido frontal en la crítica, en el cuestionamiento de que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza no es coherente, es un crimen aberrante y no te tienen que decir antisemita porque cuestiones y condenes la brutal violencia que lleva a cabo
el Estado de Israel en contra de los palestinos de la Franja de Gaza, incluso de niños, de mujeres. Bueno, pues esto es una barbarie. Y también, pues Pedro Sánchez ha sido bastante consistente en esto. El mismo 9 de septiembre de 2025, hace unos días, Pedro Sánchez también decía: acabo de conversar con el primer ministro de Palestina, Mohamed Mustafa. La espiral de violencia sobre Gaza hoy es inaceptable. Ante la barbarie, España actúa. Detención del flujo de armas, más ayuda humanitaria, esto para Palestina, y un plan de acción en la Unión Europea. La paz pasa por la solución de los dos estados. Y bueno, hemos estado viendo pues Pedro Sánchez consistente. Y la verdad, yo he sido muy crítico de este señor. He sido bastante crítico de Pedro Sánchez, pero le reconozco que en este tema, que es el tema, el tema que ha rebasado todos los límites, el tema que ha puesto en jaque el sistema multilateral y ha evidenciado precisamente el fracaso de Naciones Unidas como una organización capaz de generar las condiciones básicas para la coexistencia pacífica en un contexto en el cual pues se ha vuelto muy obvia la hipocresía y el temor, el doble stand, el doble rasero, principalmente de Estados Unidos, pero particularmente de Europa, que está, digamos, de todo contra Rusia. Bueno, pues Pedro Sánchez desde hace unos días ha sido el más incisivo, lo que le ha valido insultos de Benjamín Netanyahu, pero también del ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Esto dice Pedro Sánchez para sancionar a Israel. El Gobierno de España ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina. 9 acciones que me gustaría compartir con todos ustedes. La primera es la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. En segundo lugar, junto con este embargo, la prohibición del tránsito por parte o por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. La tercera, la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. La cuarta, la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza. La quinta es la prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza, en Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos estados. La sexta, con el mismo objetivo, será la limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria. La séptima, el refuerzo de nuestro apoyo a la autoridad palestina mediante un incremento, un aumento de nuestros efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la autoridad palestina en los ámbitos de agricultura, de seguridad alimentaria y de asistencia médica. La octava será la ampliación de nuestra contribución, de la contribución española a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas encargada de la asistencia al pueblo gazatí, a unos 10 millones de euros adicionales. Y la novena, el aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año, en el año 2026. Estas 9 medidas en su conjunto se van a ejecutar de manera inmediata, sumándose a las muchas ya adoptadas por el Gobierno de España
a lo largo de los últimos 2 años. Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia. Mis respetos para Pedro Sánchez. Mis respetos. Lo he criticado bastante, ha cometido muchos errores. Muchas veces he criticado y hasta le decimos Pedro la chimoltrufia Sánchez, porque un día dice una cosa y luego hace otra. Pero hoy, chapó, me quito el sombrero y le manifiesto todo mi respeto a Pedro Sánchez por denunciar el crimen atroz que Israel está cometiendo contra los palestinos de la Franja de Gaza, que tome medidas, me siguen pareciendo modestas, pero es lo más lejos que ha llegado un gobierno occidental. Ni México, que se dice humanista, con una política exterior terrible, la mexicana agachona frente a Estados Unidos y lambiscona frente a Israel. España va más lejos que Canadá, va más lejos que Francia, va más lejos que el Reino Unido, por encima, por supuesto, muy por encima del patético canciller de Alemania, Friedrich Merz. Me parece que en esta Pedro Sánchez sí merece un aplauso y una felicitación y hasta un agradecimiento. Y esta manera de cerrar el discurso, me parece que me pongo de pie y le aplaudo, que diga que los ciudadanos de España sepan que su gobierno estuvo a la altura de las circunstancias y estuvo en el lado correcto de la historia. Entre muchas cuestiones que le hemos criticado, muchas decisiones que ha tomado, que se le hemos cuestionado, en esta, Pedro, en esta sí vamos contigo y en esta sí te vamos a defender porque se te van a venir muchos ataques encima, porque a esos sionistas necropolíticos, genocidas, no se les puede tocar ni con el pétalo de una crítica porque te dicen antisemita, porque te inventan cosas, porque te atacan, porque se te vienen encima como jauría y porque no toleran la mínima crítica a pesar de las atrocidades tan horribles que están llevando a cabo. Así que rápidamente vamos a ver en poquísimo tiempo a los sionistas diciendo seguramente que Pedro Sánchez es cómplice de los terroristas, diciendo que Pedro Sánchez es antisemita. Pero mis respetos para Pedro Sánchez. Y miren, dicho y hecho, mi bellísima esposa, productora de este canal, ya me encontró la información que justamente me dan la razón en mis palabras. Gideon Sa'ar, el ministro del Exterior de Israel, ya se fue directamente contra Pedro Sánchez y dice que es antisemita. Dice, vuelve a cargar contra Sánchez por antisemita y mentiroso, la típica, la vieja confiable. Si alguien te critica, antisemita. Dice esto el ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Tiene subtítulos, pero lo voy a leer por aquellas personas que tienen debilidad visual y no alcanzan a ver los subtítulos o por quienes van manejando, quienes están trabajando, quienes están en el gimnasio haciendo alguna actividad, pues que no dejen de hacer lo que están haciendo, pero que escuchen la traducción. Dice el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, hay que decirlo claramente, la violencia política no tiene cabida en nuestras sociedades. Amenaza la libertad. Es necesario denunciar los intentos de usar la violencia y el silenciamiento para resolver las diferencias. Pero qué pinche hipócrita, doble moral, ¿no? Jugando el papel de víctima. Han bombardeado a 7 países y todavía el tipo sale a decir que la violencia no es buena para resolver las diferencias y que hay que acabar con la violencia política. O sea, este fenómeno recurre al acoso, las amenazas y los intentos de intimidar y amedrentar a los oponentes políticos para que guarden silencio. No solo ocurre en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Se refiere al contexto de Charlie Kirk.
está ocurriendo con fuerza en Europa, It's happening against está Israel, ocurriendo contra Israel y contra quienes defienden nuestros valores. against those standing for our values. Just yesterday, Justo ayer, una turba pro-palestina saboteó la vuelta ciclista, pro-Palestinian mob sabotage the Vuelta bicycle race in Spain. la vuelta ciclista en España. They did so Lo hicieron con el apoyo support y el and aliento encouragement del presidente del gobierno español. Prime Minister. It's almost unbelievable. Es casi increíble. Y aquí viene el ataque contra Pedro Sánchez. Sánchez, El presidente Sánchez y sus ministros encouraged comunistas violence incitaron la violencia and praised y elogiaron those a who quienes did la it cometieron. afterward. O sea, este tipo genocida que de verdad es una tremenda hipocresía que venga a decir la violencia allá en España apoyada por el gobierno español cuando están matando, ya llevan 70,000 palestinos oficialmente asesinados, han borrado el 93% de la infraestructura de la Franja de Gaza y el tipo habla de valores y el tipo habla de que la violencia y el acoso, no, de verdad, esto, pero es lo que yo les decía, o sea, ya iban a cargar con la agresión hacia Pedro Sánchez, pero qué bien que por fin un gobierno occidental frontalmente dice stop, hasta aquí, y que no solamente se queda en vamos a reconocer al pueblo palestino como Estado, no, estas son las medidas que vamos a realizar. Y entonces, por eso, este ministro de Asuntos Exteriores de Israel dice que Pedro Sánchez apoyó la violencia contra los ciclistas ahí en España. Y dice, también después, It happened ocurrió just pocos days días after he después expressed regret de que expresara su pesar por la falta attacking an atomic bomb to de una stop bomba atómica para detener a Israel. normalization of political La normalización de la violencia política. Y esto es una normalización de la violencia política por parte del primer ministro español y sus ministros. Una amenaza para todo lo que defendemos debe acabar ya. Debe acabar ya. Que nos deje tranquilos Pedro Sánchez, que nos deje seguir asesinando palestinos a lo loco, de manera bestial, que deje a nuestros pobrecitos ciudadanos decir que debemos barrer con toda la Franja de Gaza. Esa violencia política que nos aplica España, joder, esa no se vale. ¿Por qué no nos dejan matar a los palestinos a gusto, hombre? Si no, son antisemitas. Yo sí creo, la verdad, que esto va a pasar a la historia y se escribirá en los libros de historia que mientras los congresistas de Estados Unidos apoyaban el genocidio, estos estaban aquí, también venían a legitimar todo. Cómoda. Yo creo que el gobierno tenía instrumentos para haber suspendido la vuelta, sin tener que dar ningún palo, sin usar gases lacrimógenos y que además podría ser muchísimo más duro con Israel. El gobierno debería proteger a los desobedientes. El gobierno debería escoltar a la flotilla de la solidaridad que va a tratar de romper el bloqueo en Gaza, que es evidentemente una acción simbólica. Pero es que a día de hoy las acciones simbólicas crean conciencia y están demostrando una cobardía tan repugnante por parte de los gobiernos. Los mismos gobiernos que sacan a Rusia de Eurovisión, que sacan a los deportistas rusos que utilizaron un discurso del derecho a la defensa de los ucranianos, dicen que los palestinos tienen que ser gandianos, que no tienen derecho a defenderse y que las protestas tienen que no molestar a nadie. Pues gracias a que las protestas molestan, en este país se consiguió la democracia, gracias a que las protestas molestan, hoy estamos hablando aquí de esto. Gracias a que las protestas molestan, dice Pablo Iglesias, hoy estamos hablando de eso. Y al respecto, el diario El País publica estas imágenes y dice, Madrid se convierte en la última etapa de la Vuelta Ciclista en una manifestación contra Israel, en donde la gente, como dice Pablo Iglesias, puso el cuerpo y precisamente gracias a que la gente puso el cuerpo, se está hablando de esto. Y aquí también es parte de lo que advertimos de las contradicciones que le hemos criticado a Pedro Sánchez anteriormente. Ojalá que ahora no le gane su lado chimoltrufia y que como dice una cosa, dice otra. Ojalá que ahora sí sea coherente, porque en Israel no le van a perdonar las críticas y el que haya alzado la voz. Si se mantiene incoherente, va a perder el apoyo que está ganando
porque efectivamente la mayor parte del pueblo español está en contra de lo que Israel está haciendo, con excepción de Vox y sus seguidores, que son bastante arrastrados al sionismo. La mayoría de los españoles está indignada por lo que Israel está cometiendo con los palestinos en la Franja de Gaza, un genocidio. Lo que está diciendo Pablo Iglesias es que Pedro Sánchez se está sumando a esa ola y que ya se le ha demostrado en muchas ocasiones que es incoherente, porque mientras dice que ha sancionado a Israel, sigue permitiendo la entrada de barcos a puertos españoles y sigue permitiendo que España sea un país de paso de armas para Israel. Pero ojalá que en este momento sí sea serio Pedro Sánchez, porque si no, no va a tener efecto, va a perder el respaldo político de la gente que ya le empieza a creer, y sobre todo, pues ya ven, Netanyahu diciendo que Pedro Sánchez es una vergüenza para Europa, para Occidente, y Gideon Sar, el ministro del Exterior, diciendo que Pedro Sánchez es lo peor que hay y le dice mentiroso y antisemita a él y a su gobierno comunista, le dice. Así que el que a dos amos sirve, con ninguno queda bien. Sin embargo, si Sánchez se mantiene coherente, me parece que va a pasar a la historia como uno de los pocos mandatarios en Europa que se atrevió a cruzar la línea y a ponerse del lado correcto de la historia.